Vamos a instalar MySQL o MySQL. Nos vamos al navegador. MySQL Community Server Installer. Eso es lo que necesitamos buscar. Es el primero que aparece. Sistema operativo. Vayamos a la página de descargas. Hay uno de 2,4 megas. Este abre un programita y después se pone a bajar todo. O se bajan directamente el que ya viene todo el paquete, que es el que bajé yo. Acá le dicen no gracias, solo empieza mi descarga. Y se empieza a descargar. Yo lo paro porque ya lo tenía descargado. Lo busco en la carpeta donde se me descarga, descargas, MySQL Community, doble clic. Ahí está instalando. Le decimos que sí. Bueno, ahí empezó a instalar. Nos dice el tipo de instalación. Esta Developer Default es la que corresponde, está bien. Next. Y acá dice que necesita instalar todo esto primero. Le decimos que lo haga. Ojo que a veces... No, ahí está. A veces aparece una ventanita atrás de esta. Si ven que se clava y no pasa nada, busquen atrás de esta ventana si no hay otra. Esta es la que a veces aparece atrás. Estas que dicen manual no se van a instalar, habría que instalarlo manualmente, pero es de Python y de Visual Studio, así que no, por ahora a nosotros no nos interesa. Acá dice que esto se terminó, cerrar, listo, next. Acá nos dice que hay un par de cositas que no se instalaron, le decimos que sí. Y ahora sí va a instalar todo lo que es MySQL. Ejecutar. Bueno, se terminó de instalar. Ahora vamos a pasar a configurar. Esta primera parte no tocamos nada. Esta parte next. Acá nos pide la contraseña para el usuario root, que es el usuario con más poder. Yo le voy a poner de password video, me vas a decir que es una password débil. Vamos a agregar un user por las dudas. User video y de password le vamos a poner video. También una password pobretona. Next. Esto lo dejamos como está. Next. Esto lo dejamos como está. Next. Y ahora va a ejecutar las configuraciones. Terminaron las configuraciones. Terminar. Perdón. Configuró una sola cosa, faltan las otras. Acá testeamos la conexión. No, acá no hace falta, porque el router no. Acá sí. Video, que era la clave, check. Es correcto. Next. Ejecute. Terminado. Next. Y le decimos que inicie el MySQL Workbench. El shell, que es la ventana de comandos, no.
Bueno, está inicializando el Workbench, que es el puesto de trabajo para manejar las bases de datos de MySQL. Primero hay que conectarse al servidor, haciendo un clic acá, va a pedir la clave. Yo le había puesto video, le digo que la grabe, así no la tengo que poner todas las veces. Ya se conectó. Vamos acá a esquema. Primero vamos a cambiar las letras, así se ve más fácil. Bien, acá en esquemas vemos las bases de datos que ya tiene el sistema. Estas aquí, Word, son de ejemplo para que uno pueda practicar y aprender. Si las quieren ver, doble clic, las usan y acá muestra las tablas que tiene. Esta es como si fuera un sistema de videoclub. Y la de Word tiene ciudades, países y lenguajes. La pueden investigar. Lo que vamos a hacer ahora es nosotros crear una base de datos. Vamos a agrandar acá. Entonces, el primer comando es create database y le ponemos el nombre de nuestra base de datos. Por ejemplo, fútbol. Punto y coma, igual que en Java. Y para ejecutar esta sola línea de comando, control enter. Acá abajo puso un tilde verde y que la base de datos fue creada. Bien, ahora actualizamos acá la vista de las bases de datos. Fíjense que Word es la que está en negrita, es la que está en uso. Entonces, si queremos trabajar sobre fútbol, hay dos formas. Una es use fútbol, punto y coma, control enter, y fíjense que ya la pasó en negrita. Y si no, es haciéndole doble clic a la que queremos usar y se pone en negrita la que está en uso. Vamos a crear una tabla. Create table. Le vamos a poner jugadores. Abrimos paréntesis. Vamos a obtener un campo que es el identificador de jugador. Va a ser un tipo de dato entero. Y esta va a ser auto-increment. Esto va a hacer que este identificador no lo tengamos que agregar nosotros. Al primer jugador que agreguemos a la tabla le va a poner un 1, al segundo un 2 y así. Es una buena forma de tener un índice, siempre va a ser distinto y nos despreocupamos de tener que generarlo nosotros. Después vamos a tener apellido. Este va a ser un varchar, que es como el string de Java. Le decimos un tamaño de 25, coma, enter. Nombres, un varchar de 50, coma, enter, qué sé yo, un apodo, varchar de 25, este paréntesis no va, coma, y le vamos a decir que nuestra clave primaria, primary key, que después se usa para hacer índices, para hacer relaciones, va a ser id de jugador. Punto y coma. Falta cerrar el paréntesis total. Punto y coma, control enter. Y acá abajo nos dice que nos creó la tabla jugadores. Si quisiéramos ver qué tiene adentro, que no tiene nada, select, asterisco, o sea, todos los campos, from jugadores, punto y coma, control enter, no hay nada. Vamos a insertar el primer jugador. Insert es para insertar, into le vamos a decir en cuál tabla, porque en una base de datos podemos tener muchas tablas, jugadores,
Entre paréntesis le vamos a decir a cuáles campos vamos a agregarle datos. Nombres, apodo. Y ahora le decimos values, valores, y en el mismo orden le definimos los campos. Acá puede ser comilla doble o comilla simple. Ahí definimos los valores, punto y coma, control enter. Acá abajo nos dice que agregó un jugador. Vamos a verificarlo, control enter a la sentencia para traer los datos y ahí está el primer dato ingresado. Acá le dijimos cuáles campos agregar. Hay uno que es el id de jugador, que nosotros no lo agregamos y el sistema ya lo puso como 1. Vamos a agregar otro. Insert into jugadores. Acá no le vamos a decir los campos, directamente le vamos a decir los valores, pero para eso tenemos que pasar todos los campos. Y como este no lo podemos pasar porque se incrementa solo y se genera solo, acá le vamos a dar un null para ese campo. Después para el apellido sí, para el nombre también y para el apodo también. Punto y coma, control enter. Acá abajo dice que lo agregó y si nos venimos acá, ahí están los dos jugadores. ¿Cómo podemos mostrar los datos de otra forma? Por ejemplo, select concat, que concatene apodo, coma, comillas, espacio, guión, espacio, comillas. O sea, le estamos diciendo que al apodo le continúe un string, coma, apellido, coma, string, coma, espacio, para que después el apellido ponga una coma y un espacio, coma, nombres. Y esto, que va a ser un solo campo, que le ponga de título jugador. Y que la traiga todo esto from jugadores, obviamente. Punto y coma, control enter. Y acá nos trajo una sola columna con lo que le habíamos dicho, que nos concatene el apodo, espacio en blanco, guión, espacio en blanco, apellido, coma, espacio en blanco, nombres. Ahora, esto no hizo ningún cambio en la base de datos. Si traemos todos los datos, la base de datos sigue estando igual. Lo único que hicimos fue mostrar de otra forma los datos. Ahora vamos a hacer algún pequeño trabajito en NetBeans mostrando cómo trabajar con la base de datos. Abrimos NetBeans, vamos a crear un nuevo proyecto, Java with Maven, Java Application, le vamos a poner prueba MySQL, perdón, todo lo demás lo dejamos. Borramos estos comentarios. Borramos estos comentarios. Lo primero que debemos hacer es bajar el driver. Entonces, vamos a ir a MVN repository, el repositorio de Maven, y acá buscamos MySQL.
search. Fíjense que tenemos el conector J y el conector Java. Este ha sido usado 7000 veces contra 160 de este. Entremos. Bueno, como este ha tenido algunas vulnerabilidades, ha sido movido, dice acá, al que veíamos, al J. Entonces venimos acá, vamos a bajar la última versión. Fíjense que acá está para Maven, para Gradle, para otros tipos de gestor de dependencias. Le hacemos un clic y ya directamente dice que lo copió al clipboard. Volvemos al Apache NetBeans, Project Files, editamos el archivo pom.xml y acá vamos a tener que copiarlo y agregar algo porque no hay ninguna dependencia. Esto lleva un dependencias. Y por acá un barra dependencias. Y esto le decimos que lo formatee. Listo. Acá en nuestras dependencias hemos agregado el conector de Java con MySQL. Grabamos, cerramos. Bueno, empecemos a programar. Como primera medida vamos a necesitar crearnos una nueva clase. Le vamos a llamar database connection. Y acá, ¿qué vamos a tener? Borramos. ¿Qué atributos va a tener nuestra clase conexión, DB conexión? Un tipo de dato nuevo, connection, le vamos a decir con, por ahora igual a null. Acá nos pide que importemos Java SQL Connection. Y vamos a empezar a definir string usuario igual, y acá podemos poner o el usuario root o el usuario que yo generé, user video. Vamos a almacenar el password, que era video. Vamos a almacenar el nombre de la base de datos que creamos, que era fútbol. Vamos a almacenar la IP, que en nuestro caso es localhost, porque es donde tenemos instalada nuestra base de datos, nuestra propia computadora. Y el puerto, que es el 3306. Estaba en la primer pestañita que aparecía acá cuando conectamos, que es la 3306, el puerto 3306. Muy bien. Ahora vamos a definir una cadena que es igual jdbc mysql // más la IP más un string con un 2 puntos más puerto más un string con la barra más el nombre de la base de datos. Y ahora vamos a generar el constructor de
de esta clase. Devuelve un tipo de dato connection. Acá no le pasamos por parámetro, pero quizás si tuviéramos que trabajar con muchas bases de datos, todos estos datos se los podríamos pasar por parámetros. Bueno, ahí arreglamos el teclado. Acá, como vamos a trabajar con archivos externos a nosotros, le vamos a meter un try catch. Y vamos a decir que nuestro connection con va a ser igual a driver manager. Se me fue el igual también. Bueno, puse un teclado y no es. Con es igual a driver manager punto, importamos SQL driver manager punto get connection. ¿Y de quién? De la cadena, que es JDBC MySQL con el usuario y con la password pass. Punto y coma. Y acá le vamos a meter un JOption pane. Punto show message dialog null conexión realizada entre paréntesis, entre comillas. O sea que si se conectó, nos manda un mensajito de que no se conectó. Y si hay un error, un JOption pane no se conectó a la base de datos, error, y acá le agregamos para que nos diga qué tipo de error tenemos. Porque nos falta, si todo está bien, return con. O sea, lo que vamos a retornar a nuestro programa principal es la conexión. Bien, vayamos a prueba. Entonces, un tipo de dato DB connection. Mi conexión es igual a new DB connection. Punto y coma. Acá importamos la clase. ¿Por qué está dando error? DB conexión. ¿Y cómo lo llamamos? DB conexión. DB conexios. Ahora sí.
Tenía un error acá arriba, una barrita que quedó. Nada que ver. Bueno, tenemos el tipo, el dato, el objeto conexión, mi conexión. Ahora necesitamos un tipo de dato connection. Es igual a mi conexión punto db connection. Esto es el que se conecta con la base de datos y nos devuelve un tipo de dato conexión. Acá hay que importar si lo escribiera bien sería mucho mejor. Ahora sí. Entonces empezamos. Si nuestro objeto conexión es igual a null porque no se pudo conectar, le mandamos un no se puede conectar a la base de datos. Programa terminado. Y le metemos un system punto que termine el programa ahí. Si no fue null, entonces vamos a declarar un objeto booleano seguir igual true. Esto es para cuando pidamos los datos para agregar a la base de datos, que es lo que vamos a hacer. Vamos a definir un entero igual 0. Y vamos a definir unos strings, apellido, nombres, apodo y sentencia, que ya la vamos a usar. Ahora vamos a hacer un do while. En la variable agregar es igual a un JOptionPaint punto show confirm dialog null desea agregar más registros, sí barra no, porque tenemos que tener alguna forma de salir, de terminar. Entonces if agregar igual 1, porque el confirm dialog pone dos botones y el sí devuelve 1 y el otro devuelve 0. Al revés. Seguir igual false, break. Apellido igual JOptionPaint punto show input dialog ingrese apellido, punto y coma. Lo mismo para nombres, lo mismo para apodo.
Le habíamos puesto nombres o nombre al string nombres. Y acá apodo. Y ahora vamos a crear la sentencia para pasarle a MySQL para que pueda agregar. Sentencia es igual insert into jugadores values, comillas, null, que es el identificador que lo habíamos declarado autoincrement, coma, espacio, ahí cerramos la comilla y empezamos a concatenar. Apellido, perdón, acá va una comilla simple. Como SQL permite comillas dobles y comillas simples y nosotros luego el apellido acá va a concatenar con el apellido que ingresemos, con el string, y ese string tiene que ir entre comillas dentro de la sentencia. Estas comillas son para decirle a Java que lo de acá va a ser un string, pero dentro de ese string debemos decirle a SQL que apellido va a ser un string, entonces vamos a poner una comilla, el apellido, y acá vamos a cerrar la comilla, un espacio en blanco, coma, porque vamos a separar, un espacio en blanco, y abrimos la comilla del valor siguiente, que va a ser nombres, más, volvemos a concatenar, cerramos la comilla de nombres, coma, espacio, abrimos la comilla de lo que sigue, más apodo, y cerramos la comilla simple y cerramos el paréntesis de la sentencia, punto y coma, enter. Y acá vamos a hacer otro try, porque otra vez vamos a trabajar con la base de datos y no sabemos si va a estar disponible. Vamos a crear un objeto del tipo statement, que es sentencia, la importamos, st, y st va a ser igual a nuestra conexión punto create statement, o sea, creamos una sentencia vacía. Como la sentencia de agregar en la base de datos devuelve un valor, que si lo pudo agregar o no lo pudo agregar, o cuántos registros pudo agregar, entonces lo vamos a poner en una variable actualiza, por llamarlo de alguna manera, igual st.execute update con sentencia. Y acá vamos a mostrar la variable actualiza para mostrar cuál fue el valor que nos devolvió. Y si esto no anduvo por algo, error, dos puntos, más e.toString. Y acá que estábamos haciendo un do, lo hacemos mientras seguir igual true, o mientras seguir, no hace falta el igual. Mientras le hayamos dado en este que queremos seguir, que queremos agregar, volvemos a entrar a este bucle. Bueno, creería que está. Grabamos, no nos da error.
Crucemos los dedos y primero vamos a ver qué hicimos. Primero creamos una clase que se llama dbConexión, donde tiene todos los datos para conectarse a la base de datos, no a la tabla, a la base de datos. Y en el programa principal creamos un objeto del tipo conectar a la base de datos, que es mi conexión. Creamos un tipo de dato conexión y ahí guardamos la conexión a nuestra base de datos. Si esa conexión fue nula, o sea, no retornó nada porque hubo un error, salimos, no se puede seguir porque la base de datos no existe o algo así. Y acá vamos a agregar datos. Creamos un bucle donde mientras le digamos que sí, seguiremos cargando registros. Cargamos el apellido con una ventanita, el nombre, cargamos el apodo y después generamos el texto de la sentencia del comando SQL para insertar un registro. Creamos un objeto del tipo statement, tipo sentencia. En esa sentencia guardamos del tipo de conexión que realizamos, que es del tipo conexión de MySQL, creamos una sentencia vacía y sobre esa sentencia vacía le decimos que ejecute un update con este texto que creamos. Si todo está bien, lo va a hacer, va a devolver el valor de que devuelve actualiza, y si no, va a dar un error. Probemos. Conexión realizada, recién estamos conectándonos a la base de datos. Desea agregar más registros, le voy a poner que sí. Ingrese apellido, Rodríguez. Ingrese nombres, Luis Miguel. Ingrese apodo, el Pulguita. Ok. ¿Desea agregar más registros? Le pongo que no. Acá fíjense que me puso un 1 de que agregó un registro. No sé si se alcanza a ver acá abajo, pero este system out de actualiza es porque ejecutar la sentencia de insertar datos devolvió un 1, de que insertó un registro. Ahora esperen que se me fue. Desea agregar más registros, le ponemos que no. Y el programa terminó. Ahora, ¿lo habrá agregado? Volvamos al workbench, select asterisco from jugadores. Y acá está Rodríguez Luis Miguel el Pulguita, agregado desde Java. Lo mismo que hicimos con agregar, se puede obtener los datos de la base de datos y guardarlo. Para eso necesitamos crear un objeto que tenga la misma estructura que el registro para poder almacenarlos en nuestro programa Java. Bueno, espero que les haya servido.